Hola, ¿qué tal? Bendiciones, buenas noches. Le damos toda la honra, toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que nos permite en su infinita misericordia seguir compartiendo estos atributos acerca de su precioso nombre. Recordemos que estábamos viendo este atributo de nuestro Señor Jesús, Yeshua, como Ben Mizra al-Hu Shekem, que significa precisamente el hijo que tiene en sus hombros el imperio, el poder, la autoridad de detentar, de llevar o de cargar precisamente el nombre, el Shem de Dios. Estábamos viendo esta cita base, recordemos, estamos en Isaías 9:6, lo veíamos en dos versiones y estamos ya analizando en este momento la traducción Kadosh israelita mesiánica, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, cuyo dominio reposará sobre sus hombros y le será dado el nombre. Y aquí aparecen algunos atributos acerca del nombre en hebreo, ¿verdad? Dice Pele Yoet, El Gibor, Abibdad, Sar Shalom, que significan precisamente de manera respectiva maravilla de consejero, Elohim poderoso, Padre de la eternidad y príncipe de Shalom o príncipe de paz. Ya habíamos visto en videos anteriores, ¿verdad? En los discipulados anteriores habíamos comentado la primera parte, un niño nos es nacido, también vimos un hijo nos es dado y habíamos platicado también que ese dominio reposa precisamente en los hombros de nuestro Señor Jesucristo. Toda esa autoridad, todo ese poder, cómo está puesto en él, y esa autoridad y ese poder es precisamente el Shem, es decir, es el nombre, lo que porta nuestro Señor Jesús sobre sus hombros, lo que lleva sobre él en sí mismo, sobre su cerviz, lo que está detentando, lo que está manifestando o lo que está dando a mostrar, a entender, lo que refleja, lo que manifiesta, etcétera, es precisamente el nombre. Y precisamente, si ustedes se dan cuenta, estaríamos en la última parte y le será dado el nombre. Estas son las citas que estaríamos compartiendo el día de hoy en este discipulado. Le será dado el nombre. Estaremos en Isaías, en Jueces, en Mateo, Primera de Timoteo, Filipenses y por último regresamos a otra cita de Isaías. Eso es lo que estaremos compartiendo para ver cómo en este contexto de este versículo 6 le es dado precisamente ese nombre, lo que lleva o lo que está a cuestas en los hombros de nuestro Señor Jesús, cargando con esa responsabilidad. Por eso recuerden que es el ungido, que es el sacerdote, es el rey, etcétera. Él carga con esa responsabilidad de llevar el nombre, de portar el nombre, de dar el nombre, de manifestar el nombre, porque es lo que él quiere. Ese es su deseo. Es el deseo de nuestro Señor Jesús, que coincide precisamente con el atributo que estamos viendo ahí en nuestros TikToks el día de hoy. Estamos mandando ese atributo, el deleite, el deseo que él tiene es manifestar su nombre. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en Ezequiel 36 o en el Salmo 23, el versículo 3, que nos dice, por amor a su nombre? El deseo que él tiene es manifestar precisamente su nombre. Déjenme cambiar aquí nuestra presentación. Vamos a nuestra herramienta de Eastword y estaremos compartiendo con ustedes las citas, ¿verdad? De la palabra. A ver, ya está aquí. Creo que ahí ya se ve, sí. Ok, bien. Empezaríamos con la primera cita en relación a que le es dado el nombre. Recuerden, nuestra cita base es Isaías 9:6. Vamos al siguiente capítulo, que sería Isaías 7:14, para ver cómo le es dado el nombre. Isaías 7, verso 14, y dice la palabra, por tanto, Adonai mismo, Adonai, acuérdense, es otro de los títulos de nuestro Dios, nuestro Señor, que significa precisamente el Señor, en todo su señorío, en toda su majestuosidad, en toda su
portentosidad que él detenta como el Dios todopoderoso del universo. ¿Sale? Entonces dice, por tanto, Adonai mismo os dará señal. He aquí, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel. Vamos viendo entonces cómo este nombre coincide precisamente con lo que estamos viendo, es el Manuel, y recordemos que Manuel no solamente significa Dios con nosotros, sino también significa Dios en nosotros. Hay muchas citas que nos describen, por ejemplo, Gálatas 2:20, que es nuestra cita de nuestra comunidad, ¿verdad? Como cuando nos reunimos a adorar a nuestro Señor, Gálatas 2:20, que nos dice, en lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien vive dentro de mí. Ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Entonces no es solamente con, no es a un ladito de nosotros, no es junto a nosotros, sino en, es dentro de. Este Emanuel, que es una profecía que se cumple precisamente en la persona de nuestro Señor Jesús. Podemos verlo ya en el Nuevo Testamento. Vamos ahorita a otra cita, vamos a Jueces 13, Jueces 13 y el versículo 18 dice la palabra de Dios. A ver, espérenme, es Jueces 13, pero creo que me equivoqué aquí. Vamos ahorita la rectifico. Vamos a la de Mateo. Vamos a Mateo 1:23, que es la correlativa de Emanuel. Dice la palabra, he aquí el cumplimiento de la profecía que estábamos viendo en Isaías, he aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y aquí está el significado de lo que comentábamos, ¿no? Dios con nosotros, Dios con nosotros. Ahora, si vemos, por ejemplo, ya el versículo 25, aquí mismo dice, no la conocía a María hasta que dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. Ese Emmanuel que está profetizado ya desde el Antiguo Testamento en Isaías, pues vemos que es precisamente nuestro Señor Jesús y no significa solamente Dios con nosotros, sino también Dios en nosotros. También tenemos, por ejemplo, la cita de Primera de Timoteo 3:16, que es contundente esta cita. Fíjense, Primera de Timoteo 3:16, ya la conocemos ampliamente, pero bueno, vamos a verla progresivamente, lentamente, y nos dice, en primer lugar, fíjense, por confesión unánime. O sea, no hay alguien que pueda decir lo contrario. Hay una confesión, como por ejemplo cuando se habla de confesar su nombre en Hebreos 13:15, ¿se acuerdan? Que dice que presentemos a nuestro Dios, a nuestro Señor, diariamente, siempre, de una manera constante, permanente, sacrificio de alabanza, es decir, esa alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre. La alabanza que Dios quiere, como decíamos al principio, en ese deleite que tiene Dios, en esa delicia que tiene Dios, su delicia es dar a conocer precisamente su nombre. Revisen por ahí el atributo de nuestro Señor Jesús como delicia y veremos que Él es precisamente ese deseo, el deseo de manifestar su nombre para que lo conozcamos, porque en eso consiste precisamente la vida eterna. Él vino a darnos vida eterna, pero a veces creemos o pensamos que la vida eterna pues es vivir en el paraíso, estar ahí gozando de su presencia, y sí, por supuesto, sí lo es, pero va más allá de simplemente estar en la presencia de nuestro Señor. Este atributo es Shashua, que es deleite, Shashua. Por ejemplo, en Proverbios 8:30
tenemos este atributo del nombre de nuestro Señor Jesús, que es el deseo, la delicia, que es dar a conocer su nombre, dar a conocer quién es Él, para que podamos adorarlo y podamos glorificarlo y se cumpla así ese propósito de adoración. Este misterio de la piedad, dice, es una confesión unánime también en Romanos 15 nos dice, para que todos a una voz glorifiquemos al Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Eso es a lo que nos lleva la palabra, que le demos toda la honra y toda la gloria al único Dios verdadero, ¿no? Primera de Juan 5:20, estamos en el verdadero Jesucristo, Él es el verdadero Dios, Él es la vida eterna, el conocimiento del nombre. Por eso podemos ver entonces lo que estamos viendo en este atributo, podemos comprenderlo a la luz de la palabra Ben Misra al Hu Shekem, el Hijo Jesús, quien tiene sobre sus hombros, quien carga en sus hombros precisamente ese señorío, ese imperio de quien es Dios, cómo se presenta Dios, cómo se manifiesta Dios a la humanidad para que se cumpla su propósito, la adoración. Y veamos lo que dice. Dice, por ejemplo, aquí, Él fue manifestado en carne. Esto ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Fíjense, grande es el misterio de la piedad. Está hablando en femenino, la piedad. Está hablando de una doctrina, está hablando de esa confesión, pero ¿de qué? Y vean cómo empieza inmediatamente diciendo, Él fue manifestado en carne. Entonces, esa piedad, que es otro atributo también de nuestro Señor Jesús, el misterio, que es otro atributo de nuestro Señor Jesús, de su nombre, ¿sí? Recae precisamente en este Dios verdadero. Este Dios verdadero que se está siendo presentado y dice, Él fue manifestado en carne. Ese Dios, ese Dios, observemos, por ejemplo, el verso 15, ¿sí? Déjenme regresarme, permítanme regresarme acá, y nos dice, por si me retraso, para que sepas cómo hay que comportarse, fíjense, en la casa de Dios, ¿no? Esa casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, Dios vivo. Pero ahora observen esto, hay un misterio muy grande, ese misterio de la piedad. Y todos, dice, todos confesamos de una manera unánime ese misterio. Entonces veamos qué es lo que confesamos, que ese Dios, o sea, esa casa de Dios, ¿se acuerdan? Mi casa será llamada casa de oración, etcétera. La casa de Dios vivo, su iglesia, Dios vivo, de ese Dios, Dios único, existe. Observen, él, ¿quién? Pues ese Dios del que está hablando, Él dice, fue manifestado en carne. O sea, ese Yahvé del Antiguo Testamento fue manifestado en carne. ¿Quién se encarnó? Pues Juan 1:14 nos dice que es Jesús, es el Logos. En el versículo 1 nos dice, y Dios era el Logos, ¿verdad? O el Logos era Dios. Ese Dios, dice en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan, que es el que se encarnó, y ese logo se corresponde, ¿se acuerdan? Con el Dabar que se presenta en la creación, en el Génesis, el que creó todo, y es lo que nos dice precisamente el prólogo del capítulo 1 de Juan, en el versículo 3. Él creó todo cuanto existe, y nada de cuanto existe existiría si no hubiese sido creado por él. Y ya nos dice en el versículo 14 que se encarnó y puso su morada entre nosotros. Entonces veamos cómo aquí esta cita de Primera de Timoteo 3:16, en el versículo 15, ¿verdad? Está hablando de Dios, Dios, y luego dice en el versículo 16, el cual fue manifestado en carne. Ese Dios fue manifestado en carne, se encarnó. ¿Qué más? Dice, fue justificado en espíritu. O sea, Pablo nos explica esto en diversas epístolas y nos dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, pues hay libertad. Por eso dice Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La libertad o la verdad sobre qué? Pues que Él es Dios.
Juan 8:24, Juan 8:53 hasta el 56, donde dice, antes de que Abraham fuera, yo soy. Y le dice a los fariseos, si no creéis que yo soy, en sus pecados se van a morir. Juan 16, a partir del versículo 8, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a enseñar a creer en Jesús, ¿no? Nos va a redarguir de pecado, justicia y juicio. ¿Pecado por qué? Porque no creemos en Él. Y el mandamiento es ese, que creamos en su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque es el Dios verdadero, Él es la vida eterna. Es ese Dios encarnado, que fue justificado en el Espíritu, pero ¿qué más? Dice, fue visto por los ángeles. Por ejemplo, en Hebreos 1:6, pues nos dice cuando entra el primogénito, ¿no? O el unigénito Dios en el mundo, aquí, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, y es lo que vemos ahí en el capítulo 1 de Lucas, cómo los pastores van y adoran, y en el momento en que van, dice que se abre el cielo y los ángeles están cantando gloria a Dios en las alturas. Pero ¿a quién le están cantando? Pues al niño que está ahí, o a ese Dios todopoderoso Elohim que se encarnó en ese niño. Estamos comprendiendo. Ese Dios, dice, ese Dios también fue proclamado entre los gentiles, dice la palabra. Fíjense, ese Dios fue proclamado entre los gentiles. Hay algunos grupos por ahí modernos, ¿verdad?, que nos dicen que a los gentiles no. Bueno, nosotros vemos la palabra y dice la promesa a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. No dice nada más el pueblo hebreo, ¿si me explico? Dice todas las naciones. Vamos a regresar a ser injertados ahí, bueno, van a regresar a ser injertados los hebreos, sí, en ese tronco, claro que sí. Por eso los gentiles no nos ufanamos o no nos burlamos del pueblo hebreo, al contrario, del pueblo judío, de Israel, el elegido de Dios. Por supuesto, oramos por ellos. ¿Por qué? Pues porque son el olivo natural, ¿no? Están injertados en el olivo natural. Son las ramas naturales de ese olivo, de ese tronco que es nuestro Señor Jesucristo. Fue proclamado entre los gentiles. ¿Para qué es proclamado entre los gentiles? Pues para que toda raza, lengua, pueblo y nación doble sus rodillas. Lo dice en Isaías, lo dice en Filipenses, en varias cartas, o sea, en los evangelios, para que todos doblen su rodilla delante de nuestro Señor Jesús y reconozcan que Él es el Dios verdadero. Esa es la situación. Ahora, fue creído en el mundo, claro. ¿Cuál era el objetivo? Que creyéramos. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a Pablo? Pues es derrumbado del caballo, de su orgullo, de su arrogancia, es tirado, postrado en el suelo, es humillado. ¿Para qué? Pues sale Pablo con todo a predicar quién es Jesús. Y predicaba que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Títulos mesiánicos. Está diciendo que Jesús es Dios encarnado, que Jesús es Yahvé encarnado. Eso es lo que está predicando Pablo. Y eso es lo que predicaba la iglesia primitiva. Vean segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 1, porque dice, no, es que no hay citas donde diga que Jesús es Dios. Pues claro que sí. Segunda de Pedro 1:1, vean Timoteo 2:13. O sea, hay muchas citas, ¿no? En Juan, cuando Tomasito le dice, Señor mío y Dios mío, primera de Juan 5:20, o sea, lo dice Pedro, lo dice Juan, lo dice Pablo. Entonces, mis hermanos, la Biblia dice quién es nuestro Señor Jesucristo. Es Dios. Fue creído en el mundo, creído como que, como Dios. Y además dice, fue recibido arriba en gloria. Es lo que dice el cántico de Filipenses. Filipenses 2 es un salmo, ¿verdad? Que se cantaba, un cántico, una alabanza, que cantaba la iglesia primitiva, proclamando precisamente el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Veíamos ahorita a Adonai, ese Señor que es el Señor de todos los señores, y es Jesús. Solamente hay un Señor, no es el Señor Yahvé y el Señor Jesús aparte. Un solo Dios, una sola persona. Ese Dios que se encarnó, que dice aquí, fue manifestado en carne, ese Dios todopoderoso, ese Elohim, ese Shaddai, que se encarnó, ese es nuestro Señor Jesucristo.
fue predicado, fue visto por los ángeles, fue proclamado entre los gentiles. ¿A quién proclamaban? Pues a Dios. No entendamos, ¿cuál era la predicación de los apóstoles? Predicaban que Jesús es Dios. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hay muchas citas que luego nos ponen, que nos dicen, veamos los yo soy de Jesús. Yo soy la puerta, sí. Yo soy la resurrección, amén. Yo soy la vida, amén, amén y amén. Pero ahí hay un adjetivo calificativo. Yo soy puerta, camino, verdad, vida, la resurrección, todo lo que ustedes me quieran decir y lo que dice la palabra. Amén a todo. Pero hay citas contundentes como las que les mencionaba, donde dice Jesús, si no creéis que yo soy, cuando van y lo prenden también. ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno. Yo soy. ¿Y qué pasa con todos? Al suelo, todos postrados, de bruces, con la cara en el suelo. ¿Por qué? Porque está mencionando el nombre, yo soy. No está diciendo nada más, yo soy Jesúsito, yo soy el hijito, yo soy. Y al suelo todos. Entonces hay varias citas que nos hablan del yo soy contundente relativo al yo soy que nos presenta Yahvé o el ángel de Jehová, ¿verdad? O el ángel de Yahvé que se presenta en el Antiguo Testamento con Moisés en el Sinaí, en el monte, cuando le dice, y si voy a los hebreos, a tu pueblo, y me dicen quién te manda, ¿qué les voy a decir? Yo soy el que soy, yo soy. Ese, ese Dios es el que está presentado aquí en Primera de Timoteo, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 16. Vamos a continuar con las citas. Vamos ahora a Filipenses 2, del 9 al 11, que es lo que les comentaba. Filipenses 2, del 9 al 11. Este precioso himno es un salmo, es un canto, es una alabanza propiamente que cantaba la iglesia primitiva. Y dice, permítanme, ¿le mandas a Silvia el link de la reunión? ¿No? Perdón. Fíjense, Filipenses 2, del 9 al 11. Dice la palabra, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Observemos esto. Y le dio el nombre que es sobre todo nombre. No perdamos de vista la cita que estamos viendo de Isaías 9:6, mis hermanos. En Isaías 9:6, y se le dio el nombre. ¿Se acuerdan? O recibió el nombre. Le será dado el nombre. Eso es lo que nos dice Isaías 9:6. También lo vimos en Isaías 7:14. Ya lo vimos también en Mateo 1:23. Lo estamos viendo en 1 Timoteo 3:16. Ahora lo estamos viendo en Filipenses 2, versículo 9, y le dio el nombre, un nombre, mis hermanos, que no es cualquier nombre, es el nombre sobre todo nombre, ¿sale? ¿Para qué? Hay un objetivo específico. Jesús recibe ese nombre con un objetivo específico. Fíjense, para. ¿Se acuerdan que muchas veces les he dicho que pasamos desapercibido o desapercibida esta palabrita tan pequeña de 4 letras? Y decimos, pues es que es una palabrita chiquitita, así, pequeñita, ¿no? Que no sirve para nada. ¿No? Sí. Observemos, para. Hay un objetivo específico. ¿Para qué recibió Jesús ese nombre? Fíjense, aquí está el nombre. Es el nombre, sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Pero hay un objetivo específico. ¿Para qué? Para que se doble toda rodilla. ¿En dónde? De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, mis hermanos. Entonces veamos esta situación, o sea, no es nada más de que se doble la rodilla ante Jesús porque es el Hijo de Dios, no, mis hermanos, no es nada más por eso. Se dobla la rodilla, ¿por qué? Porque Él es Dios, estamos entendiendo, Él es Dios. Y mis hermanos, si me ayudan a ver aquí estas dos citas, fíjense, se las voy a señalar aquí del lado, en el extremo derecho, ¿sí? Apocalipsis 5, versos 13 y 14, se van de espaldas, fíjense lo que dice, se las voy a proclamar, dice,
a toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que están en ellos, oí que decían, fíjense, toda cosa creada en el cielo y en la tierra, aún debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que están sobre ellos. Observen, alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al corderito por los siglos de los siglos. Vean el verso 14. Y los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Pero observen el verso 13. Vean el verso 13, subrayenlo. Dice, le decían al que está sentado en el trono y al corderito. Es que es el mismo, el corderito es el que está sentado en el trono, es Jesús, mis hermanos. ¿Sí me estoy explicando? Es nuestro Señor Jesucristo, es Jesús. Pero observen esto, dice, los cuatro seres vivientes decían amén. Los cuatro seres vivientes son los serafines. ¿Sí me estoy explicando? Son los serafines. Recuerden Isaías, el capítulo 6. Isaías capítulo 6. Los serafines son los que están delante del trono de Dios, o los querubines, día y noche de la eternidad hasta la eternidad, diciéndole, santo, santo, santo es el Señor. Mis hermanos, entonces estos seres purísimos están cometiendo una idolatría porque están adorando al corderito. ¿Por qué les comento esto? Vean lo que dice, se doblará, ¿verdad? Acuérdense, no pierdan de vista el para. Se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, los serafines, ángeles, tronos, dominaciones, principales, arcángeles, todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, hay otro objetivo, ese para todavía continúa, tiene un y, mis hermanos, que es acumulativo. No es disyuntivo, o sea, no separa, no es una o esto o el otro, no, es conjuntivo. Y, y hay un objetivo de doblar todas nuestras rodillas, de todos, todos doblamos nuestras rodillas ante el nombre de Jesús. Pero además, junto con pegado, toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Por ejemplo, esta traducción. Pero vean, por ejemplo, lo que dice esta otra traducción, mis hermanos. Nueva versión purificada. Toda lengua confiese o reconozca, que es lo mismo, que Jesucristo, Señor, el Señor, el Adonai, ¿sí? Es el glorioso Dios Padre. Entonces observemos esto, mis hermanos. Cómo está presentando la palabra, cómo está presentando a nuestro Señor Jesús. Lo acabamos de ver ahorita en 1 de Timoteo 3:16, que es muy claro. Está hablando de Dios, está hablando de Yahvé, está hablando de Elohim. Y ese Elohim, mis hermanos, ese Elohim, ese Yahvé todopoderoso, se encarnó, dice, se encarnó, fue predicado, fue predicado para ser creído. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Pues el nombre. No pierdan de vista estos versículos centrales. Juan 1, versículo 12. Todos los que crean en su nombre, los que lo recibieron, ¿sí? Creen en su nombre, reciben la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Vean Juan 3:18. A veces nos centramos nada más en Juan 3:16. Ah, es que Dios nos ama y vino. Sí, vino para darnos vida eterna, mis hermanos. Vean la parte final del versículo 16 de Juan 3, para que tengamos vida eterna. ¿Qué dice Juan 17:3? La vida eterna es conocerlo a Él, el único Dios verdadero, el único Dios, nada más uno. Juan 3:18. Creer en su nombre otra vez, porque los que no creen ya han sido condenados, porque debemos de creer en su nombre. Y otra vez les vuelvo a repetir, Juan 16, versículo 8 en adelante.
¿En qué consiste el pecado, mis hermanos? No creer en Él. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Nos convence, nos redarguye, nos humilla para que podamos creer en el nombre. ¿Cuál es el nombre, mis hermanos? La Biblia es muy clara, obsérvenlo. Verso 9 que acabamos de proclamar, dándose un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y el nombre cuál es? Verso 10, el nombre de Jesús, mis hermanos. A veces nos espantamos porque nos dicen, es que el nombre no es Jesús, es Yeshua. Mis hermanos, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no fue escrito en hebreo, discúlpenme. Tenemos que entender eso. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, mis hermanos. Y si nosotros decimos, no, es que debe de ser en hebreo, pues entonces, con todo respeto para mi Señor, mi Elohim, eterno, Shaddai, como quieras decirle, con todo respeto, se equivocó. Se equivocó porque permitió que la Biblia se escribiera en griego. Está mal Dios, está equivocado. Y tengo que hacerle caso a algún profeta, a algún grupo religioso que me dice que tengo que decirle en hebreo su nombre. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Cuando desconocemos el nombre de Dios, caemos en este tipo de errores doctrinales y nos espantan y nos dicen que Jesús significa no sé cuántas cosas. Yo ya se los he explicado varias veces. El nombre de Jesús, mis hermanos, es una transliteración. No significa absolutamente nada porque se está transliterado, pero el nombre en hebreo, ¿verdad? Del Mesías, eso sí es diferente, significa Él es la salvación, que es diferente. Pero si vemos la transliteración de Jesús, mis hermanos, en todos los idiomas, los voy a llevar aquí a Zacarías 14:9 para que vean una situación específica, ¿sí? Y se los comento porque en la semana estaba platicando ahí en un grupo precisamente de hebreos, ¿sí? Y ponen cada cosa y cada barrabasada, perdón, mis hermanos, pero no podemos seguir permitiendo que sigan diciendo estas cosas y que tergiversen la palabra y que metan tantas dudas a la gente. Afortunadamente hubo otra persona, ¿verdad? Que también contestó ahí y al principio me decía, porque aparezco ahí como adorador del nombre, ¿sí? Y me dice, adorador del nombre, no te dejes engañar, no vayas a caer en los engaños de estas personas, es tan mal lo que están diciendo. Perdón por hacer este paréntesis y este anuncio, pero estaba preocupada esta persona o este hermano y me decía, no vayas a caer en el engaño. Y le dije, gracias, agradezco y contesto amén a varias citas que me puso para que yo no me fuera tras los pies de estas personas que están tergiversando la palabra. Y le dije, gloria a Dios, mi hermano, y respeto lo que estás diciendo y le digo amén a todas las citas que me compartiste, pero no podemos permitir que ellos tergiversen la palabra, porque le puse muchas citas más que hablaban precisamente sobre quién es Jesús, quién es Dios, mis hermanos. Y no es una, son muchísimas, muchísimas citas. Y me contestó, gloria a Dios, gracias, y me ponía like. En cada cita me ponía un like, porque ya ven que nada más se puede contestar un pedacito, ¿no? Entonces, yo le puse también ahí varias partes y me ponía like, like, like. Pues gloria a Dios, mis hermanos, porque ¿qué es lo que sucede? Tergiversan la palabra, toman un versículo sin contexto y eso es un pretexto, mis hermanos. Y entonces es una herejía lo que estamos compartiendo. Cuando nosotros conocemos por su gracia y su misericordia el nombre de Dios, el nombre, entonces empezamos a entender, mis hermanos, que su nombre es infinito. Su nombre es infinito. Y entonces yo le comentaba el otro día a mi esposa, para poder pronunciar el nombre de Dios, mis hermanos, sí podríamos hacerlo, sí podríamos hacerlo. ¿Me explicó? Podríamos hacerlo y se los voy a comentar. Podríamos hacerlo y nos tardaríamos aproximadamente, aquí en la Tierra, poder hacerlo, nos tardaríamos aproximadamente 4 días.
sin dormir, sin comer, sin movernos, de una manera continua para poder pronunciar su nombre, acabaríamos aproximadamente en 4 días. A lo mejor me van a decir: "Estás loco". No, mi hermano, toda la Biblia es el nombre de Dios. Lee, que sabemos que no se lee, pero hazlo. Toda la Biblia de tapa a tapa, sin parar, y aproximadamente está comprobado que aproximadamente podrías hacerlo en 4 días. Y entonces estarías pronunciando todo el nombre de Dios, mi hermano, lo cual es físicamente imposible. Ahora, esos son los atributos que nos ha mostrado aquí. Acuérdate que cada parte de la Biblia, cada palabra de la Biblia revela un atributo del nombre de Dios y sus atributos son infinitos. No nos va a alcanzar la eternidad para pronunciar sus atributos. Por eso nos va a llevar a la eternidad y la vida eterna consiste en conocerlo. Entonces, mis hermanos, Él va a salir, déjenme decirlo así, como que sale al escenario, ¿verdad? Un día X, ahí se presenta y entonces todos nosotros escuchamos y Él revela un atributo y nosotros adoramos y glorificamos, si el Señor nos permite estar ahí en su presencia. Y termina de decir ese atributo y dice otro, y nosotros adoramos y glorificamos, y dice otro, y adoramos y glorificamos. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad, mi hermano. Entonces imagínate que alguien te diga, es que el nombre de Dios es este, tres letras, 4 letras. Sí, está el tetragramaton, mi hermano, pero no hemos entendido qué significa el nombre. No entendemos que el nombre es Dios, y Dios es eterno, y Dios es infinito. Estamos comprendiendo esto, mis hermanos. Espero ser claro en lo que les estoy comentando. ¿Qué dice Zacarías 14:9? Por eso los traje aquí. Zacarías 14:9. Entonces el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será único o uno. Y observen, único será su nombre, mis hermanos. Uno nada más. Estoy aquí en la nueva versión purificada. Te lo voy a poner en la Biblia textual 4, que es la que estamos usando como base. Y Yahvé será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahvé será uno y uno su nombre. ¿Estamos entendiendo? Te lo pongo en la Reina Valera para que lo veas. Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Cuál es ese nombre, mis hermanos? Estábamos en Filipenses 2, versículo 10. ¿Estás entendiendo cuál es ese nombre? Es un nombre universal. Por eso es transliterado Jesús, porque Jesús, si entendemos lo que es una transliteración, y si no, revisa por ahí otros videos que hemos puesto sobre lo que es la transliteración, o busca una página seria, filosófica, donde entiendas qué es la transliteración y como un mensaje breve, sencillo, en el teclado tú pon el teclado de una computadora y pon el teclado de una computadora china, japonesa o coreana, y tú vas a apretar la letra A y en el símbolo de la letra A va a aparecer un símbolo A chino o coreano. Y tú vas a decir, pues quién sabe qué letra es, pero si pones el teclado arriba de tu teclado en español, mi hermano, pues le vas a entender. Y si tú escribes Jesús, va a ser Jesús y se va a escribir igual en todos los idiomas, en todos los idiomas. Es Zacarías 14:9 lo que te estoy diciendo, mi hermano. Estamos entendiendo. Algunos hebreos me dicen, es que los nombres hebreos no se transliteran. Mi hermano, Yahvé es una transliteración. Yahweh es una transliteración. Y cuando les digo eso, ya se quedan callados, ya no me dicen nada. Por eso les digo, no se dejen engañar, mis hermanos. Conozcan, conozcan a Dios. Métanse a conocer su nombre, enamórense de su nombre, vivan su nombre, coman su nombre, respiren su nombre con el único objetivo de conocerlo para adorarlo y glorificarlo, dándolo a conocer
a otros. Si buscas su nombre, mi hermano, para tener poder, no te va a dar nada. Créeme, nada, absolutamente nada. Pero por su gracia, mi hermano, busca su nombre para adorarlo y glorificarlo, para darle toda la honra y toda la gloria, para vivir para Él, nada más, y te lo revela por gracia. Estamos entendiendo esto. Al nombre de Jesús, no pierdas de vista esta palabrita, para, mi hermano, para. Ahora, te voy a poner aquí, ya te había comentado, por ejemplo, aquí, la Reina Valera, fíjate, mi hermano, está en Strong. Este Strong es una concordancia que te permite ver aquí, por ejemplo, mira, en el para, en el versículo 10, para, tú puedes ver aquí, por ejemplo, los elementos del discurso y nos dice que es una conjunción, o sea, la C, adverbial y está en plural. Esto significa, mi hermano, que tiene un propósito específico. ¿Sí? Es un propósito específico. No es nada más para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, ¿sí? Sino también para que toda lengua confiese, fíjate, que Jesús es el Señor. Entonces, fíjate, mi hermano, tú lo ves en español y dice aquí, para, y dices, ay, pues eso no significa nada. No, por eso te está poniendo aquí que es en plural. No es nada más lo del versículo 10 para que se doble toda rodilla en el nombre de Jesús, sino para que también toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y el Señor es Adonai, mi hermano. Estamos entendiendo, para la gloria de Dios Padre. Aquí me pueden decir algunos, por eso es que mira, aquí dice que el Señor es uno o Jesús es uno y acá Dios es otro. No, mi hermano, ve otra vez aquí para y habla de una P, si te estás dando cuenta, es una preposición que está en plural. No está hablando de dos personas. Es que si es plural son dos. No, mi hermano, no, no son dos. Es la misma persona. Es Elohim. Elohim significa la divinidad exaltada o divinidades, no porque sean muchos, es un solo Dios, pero porque su majestuosidad, es tanta su majestuosidad, es tanta, tan grande, tan inmensa, mi hermano, que no puede ser contenida en un recipiente. Estamos entendiendo. Pero ¿qué crees? Que esa majestuosidad fue contenida no en un recipiente, sino en un cuerpo. Lo vimos ahorita en 1 Timoteo 3:16, el cuerpo de Jesús, mi hermano. Ve Colosenses capítulo 1, ve Colosenses capítulo 2. Jesús es la imagen del Dios invisible. En Él radica o en Él está toda la plenitud. ¿La plenitud de qué? El nombre, mi hermano. Todo el nombre de Dios está en Jesús. Estamos comprendiendo esto. Cuando nos dejamos de doctrinas y de cosas que nos meten en la cabeza, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres, mis hermanos. Y entonces empezamos a conocer quién es Él, empezamos a ver quién es Él. Observemos otra vez te digo, fíjate, ya te expliqué aquí lo de las letras. Ahora fíjate que aquí viene una G, es griego. Y en griego, mi hermano, tiene un número. Si tú le puchas aquí en este número, ¿sí? Te lo voy a poner para que veas, y te vas acá donde dice diccionario, entonces fíjate en el Strong, te desarrolla esto y te explica que se trata, lo que te decía, es una conjunción, no es una separación. ¿Estamos entendiendo? Es una conjunción. Y mira lo que significa en español, a fin de, para qué, porque. Y entonces da una idea completa de algo. El para qué, mi hermano. Vamos a regresar aquí a la Biblia para que lo veas. ¿Para qué? Te lo voy a poner aquí en las tres, fíjate. Para que el objetivo es en el nombre de Jesús, déjame ponértelo ya en español para que lo veamos, se doble toda rodilla. ¿De quiénes? Conjunción. Todos los que están en los cielos, todos los que están en la tierra,
todos los que están debajo de la tierra, pero además, fíjate y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, mis hermanos, que Jesucristo es el Señor, pero hay otra vez hay un objetivo para que sea glorificado Dios Padre, Jesús no como hombre, mi hermano. Jesús no carnalmente, estamos entendiendo. Por eso él dijo en el capítulo 16 de Juan, es necesario que me vaya. Estamos entendiendo. Ve los capítulos 14, 15, 16 de Juan. Es necesario que me vaya. ¿Para qué, mi hermano? Dice, porque entonces envió el Espíritu. Y tú dices, entonces él envía el Espíritu, es otro. No, mi hermano, fíjate lo que dice. No los voy a dejar huérfanos, me quedo con ustedes, huérfanos. Si Jesús es nuestro hermano, no nos puede dejar huérfanos. Pero si Jesús es mi padre, sí me puede dejar huérfano, porque solamente un padre deja huérfanos a sus hijos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿cómo va a regresar Jesús? Como espíritu, regresa. Y vean el capítulo 14 de Juan, dice, voy a prepararles un lugar, no una morada, no dice eso, dice un lugar. Los voy a atraer a todos a mí mismo. El lugar, mis hermanos, no es un lugar físico, no es un lugar geográfico. El lugar es Él, es Él. Primera de Timoteo 3:16, ese Dios encarnado que vimos ahorita con todas las citas que mencionamos. Repásenlo ahí en el video al ratito o en el audio que les mande. Repásenlo, órenlo, escúchenlo, medítenlo. Estamos comprendiendo quién es Jesús, mis hermanos. Es Yahvé, es el Elohim, es el Señor. No hay otro Señor. Vean todo el Antiguo Testamento. Dice, solamente hay un Señor, un Señor. Y es Adonai, Yahvé, Elohim. Vean lo que dice aquí el verso 11 de Filipenses. Todos declaren que Jesús es Señor. ¿O hay dos señores entonces? ¿Somos politeístas, mis hermanos? ¿O hay idolatría en este pasaje de la Biblia? ¿O qué está pasando? ¿O se trata del mismo Dios en la misma persona, la persona de Jesús? Recuerda que la única persona es Jesús. Yahvé no es persona. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu, mi hermano, refiriéndose a Yahvé. El Espíritu Santo, pues el Espíritu también es espíritu. La única persona es Jesús cuando se encarnó. Primera de Timoteo 3:16, Juan 1:14, etcétera. Es la única persona. Solamente hay una persona, Jesús. Estamos entendiendo esto del nombre. Déjenme regresar a la postal que estábamos compartiendo al principio para que podamos ubicarnos en lo que estamos manifestando. Estamos entendiendo, mis hermanos, quién es nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí en Filipenses 2:9 al 11. Fíjense, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Le será dado el nombre, el nombre. ¿Para qué, mis hermanos? Para que todos doblemos nuestra rodilla delante de Él, lo reconozcamos como el Señor Adonai, y todos confesemos que Él es el Señor. No solamente doblemos nuestra rodilla en adoración, sino que confesemos fruto de labios que confiesan su nombre. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Isaías 45. Isaías 45, versos 18 al 25. Fíjense, para cerrar así como que con broche de oro.
45, 18. Déjenme ponerla así para que se vea, ay, perdón, Biblia para que se vea más grande. 18 al 25. Y fíjense lo que nos va contando la palabra. Déjenme compartírselas aquí. Listo, creo que ya se ve ahí. Fíjense, dice la palabra. Así dice Yahvé, que creó los cielos. Otra vez recuerden el preámbulo del capítulo 1 de Juan. Dice que el Logos, que es Jesús, ese Dios encarnado, fue el que creó todo cuanto existe. Y no solamente Juan 1, también en Hebreos, en el capítulo 1, véanlo, y dice que el Hijo es el que creó todo. O vean el Salmo 2, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchísimas partes que nos dicen que, o Proverbios 8, la sabiduría es el creador, es Jesús, el creador de todo. Dice, fíjense, así dice Yahvé, que creó los cielos, dos puntos y seguido. Él es Ja Elohim. Ja, acuérdense, es él refiriéndose a el Dios, el único Dios que puede ser nombrado como Elohim. O sea, el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes, que formó la tierra, la hizo y la estableció. No la creó para que fuera un caos, la formó para que estuviera habitada. Yo, Yahvé, y no hay ningún otro, mis hermanos. No podemos decir que hay dos señores. Jesús es un señor y Yahvé es otro señor. No, mis hermanos, nada más hay uno. No hablé escondidas en un país oscuro, ni dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Yahvé que hablo justicia, que anuncio rectitud. Congregaos, venid, acercaos a una, sobrevivientes de las naciones. Nada saben los que cargan sus ídolos de madera y adoran a un Dios que no puede salvar. Declarad, exponed pruebas, entrad todos en consulta. ¿Quién hizo desde los principios estas cosas que tienen que ser oídas? Desde entonces te fue dicho, yo soy Elohim, no hay otro fuera de mí, justo, salvador. Mis hermanos, ¿qué significa Yeshua o Jesús? Pues el Salvador, ya ves, el Salvador. No hay ninguno excepto yo. Entendamos esto, mis hermanos. No hay otro. Miradme y sed salvos en todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios. Primera de Timoteo 3:16, el único Dios, pero es el Dios que se encarnó y el Dios que adoraron los ángeles cuando nació el niño Jesús. ¿Estamos entendiendo? No hay ningún otro. Entendamos esto. No hay. Por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido la sentencia y no será revocada. Solamente ante mí, vean esto, mis hermanos, vean todos los versículos anteriores. No hay otro, yo soy el único, dice, ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Que acabamos de ver en Filipenses 2, mis hermanos, que toda rodilla se dobla ante Jesús. Y no solamente toda rodilla se dobla ante Jesús. Fíjense, toda lengua jura diciendo, solo en Yahvé hallo fuerza y salvación. Es lo mismo que está diciendo para Jesús, lo que dice para Yahvé, el Elohim, Adonai, el único, que no hay otro. A él vendrán derrotados todos los que se enardecían contra él. ¿Por qué? Fíjense, en Yahvé será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Juan 1:12, mis hermanos. Los que creen en su nombre reciben la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Estamos comprendiendo. Espero que nos quede bien claro, mis hermanos, quién es nuestro Señor, Jesús o Yeshua. Es exactamente la misma persona, pero también es exactamente el mismo Dios, el único. No hay otro, mis hermanos. No hay otro. Ese, ese es el Dios que predicamos. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. ¿No?
Ok. Pues les pido, mis hermanos, en oración que repasen. Al ratito les mando el audio y mañana temprano, primero Dios, les mando el video, porque acuérdense que tarda en procesarse para poderlo subir. Les mando la liga para que lo repasen, obsérvenlo, órenlo, escúchenlo, medítenlo, véanlo, mis hermanos. No me crean a lo que les estoy diciendo, créanle a nuestro Señor, crean lo que dice la palabra, quítense todas esas doctrinas que nos han inyectado, que nos han metido en la cabeza y que lo único que hacen es crear confusión para adorar al único Dios verdadero, al único que merece toda la honra y toda la gloria. No tengan miedo, mis hermanos, de decir que Jesús, Yeshua, es el único Dios verdadero, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra, en todo lugar, y que todos confiesan que Él es el Señor. No hay otro, no hay otro, mis hermanos. ¿Sale? Entonces, bueno, pues si no hay preguntas, un abrazo para todos, que Dios me los bendiga y continuamos en oración, mis hermanos. ¿Sale? Bendiciones. Bendito Dios. Amén. Bendito el Señor. Igualmente, mis hermanos. Bendiciones. Vamos a seguirnos llenando mucho del Señor y de su nombre. Amén. Amén.